Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Vamos a ir empezando con una nueva webinar. En esta ocasión se trata de la webinar número 29 y vamos a hablar de un tema que ya habrán escuchado en otras de nuestras webinars o otros de nuestros cursos, pero hoy es verdad que nos vamos a centrar en una parte un poquito más específica. Vamos a hablar en primer lugar de deterioro cognitivo leve, pero no de deterioro cognitivo leve en general, no nos vamos a explayar en lo que es y qué características tiene, sino que nos vamos a centrar exclusivamente en señales de alerta que puede aparecer o pueden aparecer a una persona que esté cerca nuestra y vamos a intentar enseñarles o ayudarles a detectarlas a través de herramientas de tipo digital. Entonces, vamos a ir comenzando. Sí que es verdad que me gustaría definir muy brevemente qué es el deterioro cognitivo leve y en qué consiste. Decirles que el deterioro cognitivo leve es una condición intermedia entre lo que sería un envejecimiento normal, un envejecimiento por el que vamos a pasar todos, y la demencia. Sería ese paso intermedio. No todas las personas con deterioro cognitivo leve tienen por qué desarrollar demencia, pero es verdad que es el paso anterior. Las personas con deterioro cognitivo leve, en términos generales, pueden llevar una vida autónoma, no se las considera dependientes, pero es verdad que empiezan a presentar una serie de pequeñas dificultades en memoria, atención o lenguaje. Pero, como digo, siempre y cuando este tipo de funciones que de alguna manera empiezan a estar afectadas no afectan a la autonomía de la persona. Es clave actuar de manera temprana, ¿vale? Con lo cual la detección temprana va a ser o va a jugar un papel muy importante en todo esto. ¿Por qué? Porque la intervención temprana nos va a ayudar a frenar el avance, mejorar la calidad de vida de la persona, por supuesto, y sobre todo a reducir el impacto emocional y funcional del diagnóstico que va a tener tanto sobre la persona como sobre la familia. Entonces, tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos cerca nuestra para convertirla en una aliada y hay aplicaciones de autoevaluación, plataformas de cribado cognitivo, tenemos muchos recursos que son muy accesibles, que no son para nada, por supuesto, invasivos para la persona y que, como digo, nos van a ayudar a detectar esas primeras señales de deterioro cognitivo. Vale, el primer paso para cuidar la mente, para cuidar nuestro cerebro y el cerebro de los que están cerca nuestra, es aprender a observar los pequeños cambios, cambios que en muchas ocasiones son sutiles, son difíciles de ver, con lo cual tenemos que centrarnos lo máximo que podamos en ellos y es lo que vamos a intentar aprender a lo largo de esta webinar. Vale, antes de nada, aunque ya he mencionado brevemente algo sobre el por qué es importante detectar el deterioro cognitivo leve cuanto antes, sí que me gustaría pararme un poquito más en ello. Y en primer lugar, es importante porque nos va a permitir planificar el futuro, nos va a permitir de alguna manera planificar el resto de pasos que tenemos que seguir con la persona, nos va a ayudar a tomar decisiones ya no solamente médicas, que siempre es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino también decisiones de tipo legal, familiar, en caso sobre todo de que vaya a ocurrir algún tipo de deterioro más profundo del que tenemos en primera instancia. También nos va a abrir la puerta a la intervención. Es verdad que podemos iniciarnos con una breve estimulación cognitiva y podemos empezar por cambios en el estilo de vida de la persona o incluso empezar con el apoyo emocional y psicológico en etapas más tempranas. También nos va a ayudar a disminuir el impacto del diagnóstico, ¿vale? De alguna manera, cuando el deterioro cognitivo leve se detecta pronto, y ya no solamente se detecta, sino se comprende y se sabe cómo funciona y lo que es, dejamos de convertirlo en un tabú y lo vamos a convertir sobre todo en una oportunidad de acción, en una oportunidad con la que trabajar. También va a evitar confusiones con otras causas reversibles. A veces pensamos que estamos ante un caso de deterioro cognitivo y realmente una vez que se diagnostica, se evalúa, vemos que realmente lo que era un caso de ansiedad, depresión, estrés o incluso problemas médicos que son tratables, ¿vale?
Y nos vamos ya de lleno a esas principales señales de alerta en el deterioro cognitivo leve. Ojo con esto, en ningún caso ninguna de estas señales por sí sola nos va a dar un diagnóstico, no significa que la persona tenga ni deterioro cognitivo ni demencia, pero sí es verdad que cualquiera de estas señales nos tiene que hacer ver a la persona más en profundidad y pedir ayuda profesional, ¿vale? Para que realmente se le acabe haciendo un diagnóstico y una evaluación mucho más extensa. ¿Cuáles son las principales áreas que nos tienen que preocupar? Como se pueden imaginar, la primera, la más importante, es la memoria. ¿Y qué señales típicas hay de alerta? Olvidar citas, nombres de personas que antes sí que se sabía la persona, conversaciones recientes y, sobre todo, comparándolo con cómo estaba la persona anteriormente. Si la persona anteriormente era una persona que jamás se acordaba de los nombres de las personas que estaban cerca suyo, no nos puede parecer raro en el momento actual que a la persona en ese momento sí que se le estén olvidando. En cuanto a la atención y concentración, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues, por ejemplo, que haya una dificultad para seguir una conversación con otra persona, seguir una película, seguir una serie. La persona también suele distraerse constantemente, ¿de acuerdo? En el lenguaje suele aparecer de manera mucho más frecuente el fenómeno de la punta de la lengua, suele haber muchas más pausas a la hora de hablar, las ideas se repiten continuamente, ¿vale? Y si nos vamos al ámbito de las funciones ejecutivas, vemos que la persona puede tener problemas a la hora de planificar tareas, gestionar el dinero, adaptarse a los cambios, ¿vale? Y en cuanto a orientación, puede haber confusión leve con diferentes fechas, con lugares, con personas que no sean muy familiares para la persona. Y en cuanto a estado de ánimo, podemos ver que haya cambios en motivación, irritabilidad o incluso una apatía inexplicable que antes no existía, ¿de acuerdo? Vale. Nos vamos ya a herramientas digitales que nos pueden ayudar a detectar el deterioro cognitivo leve. Algunas ya las conocerán de otras de nuestras webinars. Hoy las hemos resumido única y exclusivamente para el campo de la detección de deterioro cognitivo leve. Tenemos en primer lugar Cognifit, que contiene única y exclusivamente test de tipo cognitivo que están adaptados a las diferentes características de la persona y además está validada científicamente. Es de las pocas aplicaciones y herramientas que tenemos ahora mismo que se encuentran validadas científicamente. Es decir, que han pasado por un proceso de investigación, se han hecho análisis estadísticos y se ha comprobado que realmente funciona. Con lo cual, esta aplicación, esta herramienta es muy, muy importante en este campo. Luego tenemos Neuronation, ¿vale? Que es una aplicación que combina tanto entrenamiento a nivel cognitivo, por supuesto, como seguimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como esta aplicación la persona la va a ir utilizando a lo largo del tiempo, si se ve que hay un descenso en el rendimiento, es el rendimiento cognitivo concretamente, la aplicación nos va a lanzar una alerta, de manera que nos vamos a tener que dejar de preocupar nosotros acerca de visualizar esa alerta, sino que va a ser la propia aplicación la que nos dé la voz de alarma. Luego tenemos MinMate, ¿vale? Que es una aplicación que combina tanto test como juegos, como rutinas para la persona. Está diseñada principalmente para adultos mayores y además tiene esas funciones de rastreo, de monitorización a lo largo del tiempo. Y tenemos Mocha-App. Mocha-App es una aplicación que contiene el test. Mocha es un test muy conocido en el mundo de la neuropsicología, es uno de los tests que más se utilizan para medir deterioro cognitivo leve y este test tiene una versión digital, ¿vale? Ahora bien, esta aplicación solo la pueden utilizar o profesionales del ámbito o personas que se encuentren bajo la supervisión de un profesional. No es de uso particular, ¿de acuerdo? Pero es verdad que la quería traer a colación porque no deja de ser una herramienta que nos va a ayudar a detectar ese deterioro cognitivo leve. Vale, nos vamos a más herramientas digitales, ¿vale? Sobre todo nos vamos a ir a la parte que tiene que ver ahora mismo más con la domótica y en este ámbito nos vamos a encontrar, por supuesto, los relojes inteligentes, estamos rodeados de ellos, están en todos los ámbitos y nos pueden ayudar a ver si hay cambios en los patrones de sueño, en la actividad física, en la rutina, etcétera, de manera que podamos tener una monitorización de la persona a lo largo del tiempo. Luego también podemos encontrarnos sensores de movimientos en el hogar, sobre todo para aquellas personas que quizá tengan una
desorientación de tipo más nocturno, ¿vale? Y también pueden existir recordatorios inteligentes, tanto con voz como con imagen, lo que prefiera la persona, y sobre todo nos van a ayudar a comprobar si no se ha completado una tarea cotidiana. Ojo con esto, hay un campo que es el de las autoevaluaciones digitales, las cuales son completamente útiles. La verdad es que han llegado para revolucionar el campo de la evaluación neuropsicológica, pero ahora bien, no son diagnósticas. Es verdad que nos sirven para ver esas señales de alerta, esos indicadores tempranos, pero ojo con esto porque en ningún caso son diagnósticos. Los diagnósticos se los tenemos que dejar a los profesionales. Pero bueno, dentro de ellos nos vamos a encontrar múltiples test online que nos van a identificar diferentes indicios de deterioro y es verdad que nos pueden ayudar a saber cuándo buscar ayuda profesional. Nos van a servir para elegir solo test que tengan aval clínico o científico, ¿vale? Es muy útil saber qué es lo que podemos usar y de qué manera utilizarlo. Podemos, o la persona puede utilizarlos con el apoyo de un familiar si tiene algún tipo de dificultad tecnológica. También se pueden usar como guía, pero como digo, jamás como diagnóstico. Y es muy interesante dentro de todo este ámbito poder repetir cada cierto tiempo estos test, sobre todo para observar si hay algún tipo de evolución a lo largo del tiempo. Vale. Importante, y repito, y no me voy a cansar de repetirlo tanto en esta webinar como en otras, las herramientas digitales son útiles y nos van a detectar patrones, pero el significado de estos patrones siempre va a ser cosa de los profesionales, van a ser ellos los que al final lo interpreten. Vale, y aquí tengo que pararme en una serie de recomendaciones para familiares y para cuidadores, no solamente para cuidadores profesionales, sino también para cuidadores de tipo informal. Es muy importante observar sin alarmar, es decir, que un cambio sutil no siempre tiene por qué indicar que hay deterioro, ¿vale? Pero es verdad que hay que tenerlos en cuenta, no podemos dejar pasarlos de largo. También nos van a ayudar a registrar comportamientos, a veces hay personas que utilizan agendas físicas, pues esto es exactamente lo mismo, pero en el ámbito más digital. También nos van a ayudar a conversar con naturalidad sobre el tema del deterioro cognitivo con la persona, sin de alguna manera infantilizar a la persona, evitando los dramas, ¿vale? De alguna forma quitando todo el tabú que rodea al deterioro cognitivo. También se pueden hacer test de manera colaborativa entre familiares y profesionales y, por supuesto, pueden consultar al médico, psicólogo o neuropsicólogo ante cualquier dificultad. Vale, ¿qué puede hacer la tecnología para la detección precoz? Ya les he dado bastantes pautas, bastantes herramientas, pero es verdad que nos sirven para, por un lado, cribado cognitivo online con aplicaciones como el Test Mocha o el Cognifit, ¿vale? Además, nos permite que sea algo rápido y sin desplazamientos. También nos sirven para hacer ese seguimiento a lo largo del tiempo con aplicaciones, por ejemplo, de diario, ¿vale? Que nos van a permitir ver esos cambios mes a mes, día a día o semana a semana, ¿de acuerdo? También gamificación del rendimiento, no todo tiene por qué ser tan aburrido como una aplicación simple, sino que nos podemos ir a la parte más de memoria y atención a través de juegos, por ejemplo, a través de aplicaciones que se basan en este tipo de juegos. Y también podemos tener alertas para cuidadores. Va a haber aplicaciones que están vinculadas a familiares. De momento que si aparece alguna alerta, alguna señal de alarma, los familiares van a estar informados inmediatamente. Vamos a hacer una pequeña reflexión final, ¿vale? La tecnología va a ser una lupa que nos va a hacer ver, nos va a hacer agrandar algo que quizá a simple vista no se veía, pero nunca va a hacer de etiqueta. ¿Por qué? Porque detectar a tiempo, ver un indicador a tiempo, no es etiquetar. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Es una forma de acompañar a la persona y empezar a trabajar con ella. Esto tiene que servirnos para humanizar el cuidado de la persona, para hacerlo de la forma más individual posible, pero en ningún caso para hacerlo automático. Vamos a tratar de no digitalizar a la persona, sino de personalizar cada una
estas herramientas de tipo digital. Tenemos que aprovechar que estamos en un momento en que tenemos más herramientas, más aplicaciones que nunca para darnos cuenta de estos pequeños cambios, pero no nos podemos quedar solo en la herramienta y en lo que ocurre en el momento actual, sino que tenemos que trabajar de cara al futuro. Con esto me despido de ustedes por hoy. Espero que les haya quedado claro, espero que hayan descubierto alguna herramienta útil para su campo diario, tanto si es profesional como si es más de tipo informal. Simplemente, como les estoy diciendo a lo largo de la webinar, estén pendientes de estos cambios sutiles. No significa que se tengan que alarmar, pero es verdad que siempre tenemos que tenerlos en cuenta y, por supuesto, consulten a los profesionales siempre que sea necesario. Este webinar ha pertenecido al grupo de ayuda del programa de coaching y acompañamiento de la Fundación de Neurociencias. En nuestra página web encontrarán cualquier tipo de información necesaria para ayudarles, para contactar con nosotros, además de muchos más webinars y muchos más cursos que quizás les puedan servir de ayuda, y estaremos encantados de atenderles en todo aquello que sea necesario. Por hoy me despido de ustedes y nos vemos en futuros webinars. Adiós.